Todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lamentablemente, al interior de la Asamblea Nacional, durante todo este penoso proceso de posible destitución de la presidenta Guadalupe Llori, no se ha cumplido eso justamente, y eso ha motivado una serie de acontecimientos que son de conocimiento público. Existen metas políticas y eso hay que entenderlo y es entendible desde todo punto de vista, pero todos los actos políticos, mi estimado periodista, deben estar sujetos y enmarcados en la Constitución y la ley, y eso es lo que no está ocurriendo en la Asamblea Nacional. De alguna manera, todos los actos que se dieron desde el inicio han venido viciando todo este procedimiento constitucional y legal que se debe sujetar a un régimen disciplinario político administrativo de las autoridades de la Asamblea Nacional, entre esas la presidenta de la Asamblea Nacional justamente. Miren, estimado periodista, desde el inicio se habló de una comisión de evaluación, comisión que no existe. La figura de evaluación no existe dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La evaluación de los señores asambleístas lo tiene a cargo el Consejo de Participación Ciudadana. Imagínense lo que sería evaluarse entre los mismos asambleístas, ser juez y parte. Yo hablo solo la parte eminentemente jurídica. Y en ese análisis, obviamente, hacer juez y parte, ¿qué tipo de evaluación se puede hacer? Y justamente esa forma de mirar la parte jurídica, la parte constitucional legal, es la que ha determinado todos estos problemas. Porque imagínese usted que los asambleístas parten de una lógica de que le voy a evaluar a la presidenta. Hoy escucho en el interior de la Asamblea Nacional que quieren evaluar a todos los miembros del CAL. También escucho que quieren evaluar a todos los asambleístas. O sea, ¿todos se van a evaluar a sí mismos? O sea, no tiene ninguna lógica jurídica. Sí, definitivamente. A ver, doctor Salazar, permítame la interrupción. Claro, de acuerdo a sus palabras, entonces, lo que no está normado o no está en la ley, no existe. Entonces, si se ha creado una comisión de evaluación, podrá trabajar este mes, como se le ha dado un plazo, y al término, dice, bueno, ¿y con qué respaldo jurídico o qué sustento jurídico se ha creado esta ley? Y entonces, ¿qué vamos a quedar? Justamente su análisis es muy correcto. De allí que hubo las consultas al Procurador General del Estado. En mi criterio, como coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, inclusive previo a que se den todos estos acontecimientos de orden público, lo había manifestado al interior de la Asamblea Nacional. Les dije que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que remite el trámite al artículo 166 de la misma ley, establece una dicotomía, vacíos normativos, vacíos legales, y que por esa razón era necesario realizar consultas al Procurador General del Estado. Y más allá que el Procurador ya emitió sus criterios al respecto, todavía siguen habiendo vacíos normativos. Por eso es que al interior de la Asamblea Nacional, en mi calidad de coordinador jurídico, manifesté en su momento que para que haya un procedimiento de posible extinción de autoridades de la Asamblea Nacional, se debería primero reformar la ley. Y aquí está todo lo que yo en algún momento advertí. Una serie de acontecimientos donde se encuentran, por ejemplo, en este momento, la Comisión Pluripartidista ad hoc. Crean un vicepresidente, por favor. La vicepresidencia no existe dentro de una comisión pluripartidista ad hoc, que como su nombre indica, ad hoc es para el momento, para el acto, para la situación jurídica. Las vicepresidencias son para comisiones permanentes u ocasionales. Entonces hay una serie de errores que van cometiendo, tal vez por el desconocimiento de la ley o por los vacíos normativos. Y vamos a hablar justamente de la creación de esa comisión. 7:17 a.m. Abogado, muchísimas gracias. Joana Ramos los saluda. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y justamente el día de ayer esta comisión que se creó para investigar precisamente a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tuvo ya sus primeros problemas para reunirse, aunque aún sin cronograma. Yo quisiera hablar de los tiempos. Ya es una realidad. Se creó la comisión, hay un presidente que se llama Pedro Zapata, que hizo algunas denuncias, por ejemplo, que no tenían las facilidades para reunirse dentro de esta comisión. Una vez que empezó ya a funcionar o a trabajar esta comisión pluripartidista, ¿en qué tiempo se tienen que resolver todos los asuntos para llegar a una conclusión y saber si la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, continúa o no en el cargo? Bueno, su pregunta es demasiado importante. Primero hay que partir de una lógica jurídica. Cuando se creó la comisión en el Pleno estaban vigentes las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, lo que motivó, entre otras situaciones jurídicas,
una denuncia en la Fiscalía en contra de los asambleístas que votaron justamente a favor de ese cambio de orden del día, a pesar de que se encontraban las medidas vigentes. Dicho esto, respondo a su pregunta. A ver, según la resolución del Pleno de aquella semana, establece un plazo máximo de 35 días. Son plazos mínimos y máximos, y eso hay que entenderlo bien, ¿no? En esta medida, lo que establece el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina claramente de que una vez que ha sido calificado por el CAL, esto debe ser remitido a la presidencia de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea no tenía, porque ya se conformó la comisión, tiempo alguno para solicitar al Pleno de que se conforme esta comisión, cosa que jurídicamente no sucedió. Con un cambio del orden del día dentro de un proceso disciplinario, el Pleno lamentablemente decidió y resolvió conformar esta comisión. Conformada, la Secretaría General remite en 5 días para conocimiento de las denuncias, en este caso la presentada por el asambleísta Esteban Torres, perdón, todavía tengo esa confusión, Torres o Torres Cobo, porque ese es un problema que se suscitó dentro de las denuncias, del señor Luis Esteban Torres Cobo, creo que es. El señor Esteban Torres presenta la denuncia, esta debe ser remitida por Secretaría General hacia la comisión. La comisión en 3 días tiene que revisar, de alguna manera admitir o calificar a trámite, aunque esa calificación le corresponde al CAL, pero es una suerte de admisión, revisa los requisitos. Ayer, de lo que pude observar, nuevamente soslayan el tema y creo que lo calificaron como Luis Esteban Torres, asambleísta que no existe, por eso es mi confusión. En todo caso, luego de eso, lo que va a suceder es que van a notificarle a la presidenta para que la presidenta tenga el plazo de 10 días, al igual que el asambleísta denunciante, en este caso el asambleísta Torres, para que presenten, en el caso del asambleísta, pruebas de cargo, y en el caso de la presidenta, pruebas de descargo. Una vez que se tengan estas pruebas presentadas, hay un llamado a una audiencia para la práctica de prueba. Esa audiencia no está fijada en plazos, no está determinado cuándo se hace, y ustedes comprenderán, porque la práctica de la prueba merecerá que hayan sido evacuadas primero las pruebas presentadas, y eso puede llevar algún tiempo. Por eso es que jurídicamente no entiendo cómo estaban hablando de un plazo máximo de 35 días, cuando hay este paréntesis legal que no determina plazos dentro de la ley. Luego de esa audiencia, el presidente de la comisión, en este caso ad hoc, que hace una paralelo a un comité de ética que hay en la Asamblea Nacional, emite un informe. Este informe en 5 días es presentado al seno de la comisión y la comisión por mayoría absoluta resuelve aceptarlo, negarlo o inclusive hay la figura de que los asambleístas, si no están de acuerdo, exponen sus posiciones en un informe que es el que pasa al Pleno de la Asamblea Nacional a través de la presidencia de la Asamblea dentro del plazo de 5 días. ¿Y este informe es vinculante o no vinculante? Al Pleno. No es vinculante, es un informe referencial no vinculante para que el Pleno, una vez que como órgano juzgador, en una suerte de una audiencia, ¿no?, donde se exponen las partes, es decir, el asambleísta Torres como denunciante, las pruebas de cargo que fueron sustanciadas por esta comisión, ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, de igual manera la presidenta expone sus pruebas de descargo con sus argumentos de alegato, y sobre esa base el Pleno de la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta, es decir, 70 votos, decide la destitución o no de la máxima autoridad de la Asamblea, en este caso la presidenta. Y ya vamos a hablar jurídicamente, ¿no?, de lo que correspondería si se avanza al siguiente paso, es decir, a la elección de otra autoridad o del reemplazo de Guadalupe Llori en caso de que ella salga de la presidencia de la Asamblea. Pero sí quisiera detenerme un poco en la denuncia que Guadalupe Llori presentó en la Fiscalía por supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, porque mucho se dijo que la presidenta de la Asamblea estaba mal asesorada al denunciar a sus propios compañeros por este supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Mi estimada periodista, la presidenta, dentro del pleno de esa sesión a la que usted se refiere, lo dijo 2 o 3 veces, si no me equivoco, están vigentes las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, que disponía que el pleno debía abstenerse de conocer, tratar y conformar la comisión pluripartidista. Muchos criterios respetables se virtieron de que la Defensoría del Pueblo había emitido un informe para el levantamiento de las medidas. La Defensoría del Pueblo es un órgano supervisor de medidas cautelares. La única autoridad que podía revocar las medidas cautelares con el criterio por el cual habían emitido era única y exclusivamente el Tribunal de Garantías Penales de aquí. Y tanto es así, mi estimada periodista, que 24 horas después de la sesión,
el tribunal revoca estas medidas cautelares. Es decir, se configuró el presunto delito de incumplimiento de decisiones emitidas por autoridad competente. Entonces, no es tema de mala asesoría, es tema de que no quisieron escuchar de que había una medida cautelar vigente. Y vuelvo a repetirlo, puedo yo como abogado dar un criterio, puede ser que los 137 abogados de los asambleístas digan todo lo contrario, a favor o en contra de las medidas cautelares. Todos pueden tener un respetable criterio. Pero, mi estimada periodista, ¿quién decide eso? ¿Quién concede las medidas cautelares y quién revoca? Es el Tribunal de Garantías Penales de Quito, y lo hizo 24 horas después de la sesión. Entonces, si a mí me pregunta como abogado, lo que sucedió es que lamentablemente se configuró un presunto delito al que estamos haciendo referencia. Pero, abogado, entonces, bajo esta coyuntura, ¿cuál es el trabajo o cuál es el proceder de esta comisión conformada para investigar a Guadalupe Llori, si vemos que desde un inicio, según lo que usted ha dicho, todo está mal? Definitivamente, el día de hoy está convocado por parte de la presidenta Guadalupe Llori a una audiencia de conciliación, que ya es de conocimiento público, por disposición de la jueza constitucional de la niñez y la familia, que en una audiencia la semana anterior, en virtud de que, bajo su criterio, debería, por el bien del país, encontrarse dentro de la Asamblea Nacional un punto justamente de encuentro, ¿no?, en el cual las partes concilien, y al ver que hay problemas de orden constitucional y legal, la jueza hizo este llamado para que los asambleístas, en este caso los miembros del CAL, algunos miembros del CAL, y la presidenta se pongan de acuerdo y solucionen esto internamente, justamente bajo dos parámetros básicos. Uno, la legalidad y la constitucionalidad, y dos, por el bien del país. Así lo dijo casi textual la jueza de la niñez. Entonces, hay que esperar la reunión de las 10 de la mañana, en la cual se va a dar esta audiencia que fue convocada por la presidenta, que sería un principio o un parámetro, digámoslo así, administrativo interno de la Asamblea, para revisar nuevamente estos temas de orden legal. De no ser así, obviamente está vigente, como bien lo dijo la jueza constitucional, no llegarse a un acuerdo, pues simplemente se volverá a instalar la audiencia constitucional y la jueza determinará si es constitucional o inconstitucional todo lo que ha tratado la Asamblea Nacional hasta el momento. Y si es que fuera así, la sentencia es a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, todo lo que está haciendo lamentablemente es en vano. 7 de la mañana, 26 minutos. Estamos dialogando con el señor abogado Santiago Salazar. Él es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Aquí en Caché Noticias y Opinión, en Guayas, Los Ríos, en Santa Elena, y en Esmeraldas a través de Modular 92.7. Doctor Salazar, en este diálogo que estamos sosteniendo aquí, lo que el oyente está pensando de pronto es que todo lo que está o va a ser esta comisión carece de un sustento jurídico. Eso por un lado. Y por otro lado, doctor Salazar, la pregunta del millón, como se dice. ¿Por qué se originó todo esto, doctor? ¿Será porque, y me planteo yo, y le transfiero a usted estas inquietudes, será que la abogada Llori no cumplió ofrecimientos que no estaban dentro de, no sé, lo normal? Porque esto fue de la noche a la mañana y prácticamente la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Guadalupe Llori, ha quedado pues como que es una persona que no es la persona adecuada para dirigir la función legislativa, y en lo personal no creo yo eso. Me parece que fuerzas políticas y fuerzas extrañas están en el entorno y estamos viviendo los ecuatorianos esta inestabilidad política que se ha originado casualmente en la función legislativa. ¿Cómo volver a la normalidad, doctor Salazar, pero desde el punto de vista jurídico-legal? Bueno, qué interesante su análisis. Es primera vez que dentro de todos los medios de comunicación he escuchado un análisis tan correcto, tan concreto y tan objetivo. Definitivamente considero desde el punto de vista de coordinador jurídico, y más que como coordinador, como ciudadano y dentro de la Asamblea Nacional, el hecho de que definitivamente hay que tomar en cuenta algo: es un cambio de gobierno total.
sea, lo famoso que siempre se habla, a la izquierda, a la derecha. Hay la confrontación de dos fuerzas políticas en este momento, en la actualidad en el Ecuador, y ese choque de fuerzas políticas determina que de alguna manera el punto de equilibrio que puede ser la presidenta de la Asamblea al interior de la posición legislativa, puede ser que en un momento dado suceda lo que está sucediendo, que definitivamente las fuerzas se chocan por sus intereses y metas partidistas definitivamente, y en ese punto, en ese ámbito de acción política, la presidenta puede tener estos remesones políticos que pueden ser que pasen, mi estimado periodista, porque usted mejor que yo conoce cómo funciona la política, no en el Ecuador, en todo el mundo. La política es llena de acuerdos y son coyunturales, solo son de momento. Lo importante, creo yo, desde el punto de vista jurídico, es que todos los actos políticos, todas las decisiones que tomen los asambleístas como entes políticos, como representantes de la ciudadana, cumplan con algo fundamental, que estén ceñidos y sujetos a la Constitución y la ley. Porque si no, estamos en un país de anarquía absoluta. Y eso no puede darse por los famosos padres de la patria, quienes son los primeros llamados ¿a qué? A cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, que es lo que usted abrió este panel de entrevista, diciendo lo más correcto. Todos los ciudadanos, incluido yo como coordinador jurídico, tengo la obligación de hablar por eso. Yo tengo la confianza de que los asambleístas definitivamente van a encuadrarse en un momento, van a llegar a acuerdos políticos. Tienen que estas dos fuerzas políticas fuertes que están en este momento en el actuar y el quehacer político del país, deben llegar a un punto de encuentro. Ese punto de encuentro, creo yo, ojalá se pueda mirar en los próximos días. Déjeme decirle, doctor Santiago Salazar, que en lo personal celebro que la otra versión ya salga a los medios de comunicación, porque no hemos escuchado a la abogada Guadalupe Llori en los medios de comunicación, no hemos tenido esa versión. Ahora usted viene con la versión jurídica, me ha encantado, para bien de toda la ciudadanía, y hay que hacerlo, porque la ciudadanía quiere conocer, así como en la moneda tiene el cara y el sello, así las dos versiones, para tener ya capacidad de elegir o de tener un criterio propio, escuchando las dos versiones. Siga adelante y hay que recorrer los medios de comunicación, doctor Salazar, diciéndole que los micrófonos de Caché, Noticias y Opinión y los mismos Huancavelica están abiertos para usted, para escuchar las versiones que son necesarias para los ciudadanos ecuatorianos. Doctor Salazar, gracias por su comparecencia acá en los micrófonos de Caché Noticias y Modular. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y muchísimas gracias por celebrar un tema que es objetivo ante todo y desde mi punto de vista eminentemente jurídico. Un buen día, estimados periodistas. Gracias. Un buen día, ciudadanos. Que le vaya bien.